La vendieron en una mañana fría, cuando el polvo aún se aferraba a la tierra como un arrepentimiento silencioso, cuando el sol todavía no decidía si salir o apartar la mirada con vergüenza. Elisa estaba sentada en la carreta de madera con las manos cruzadas sobre el regazo, su pierna izquierda ligeramente torcida hacia adentro, el defecto que su familia decía la hacía inútil. En el pueblo la llamaban lisiada, como si esa sola palabra pudiera borrar su capacidad de escuchar sin juzgar, de amar sin condiciones y de soportar el dolor sin quejarse. No lloró cuando la carreta empezó a avanzar, porque llorar nunca había cambiado nada. En lugar de eso, miró al horizonte y se preguntó si en algún lugar más allá existía una vida donde no fuera tratada como una carga que debía ser desechada. Elisa había nacido diferente. Su pierna quedó dañada durante un parto difícil, y desde que aprendió a ponerse de pie también aprendió a disculparse, por caminar despacio, por necesitar ayuda, por ocupar espacio. Su familia era pobre, arrancando la supervivencia de una tierra seca que nunca daba lo suficiente. Para ellos, cada boca tenía que justificarse, y la cojera de Elisa era vista como una deuda que jamás podría pagar. Cuando la comida empezó a faltar y las deudas se hicieron más pesadas, se contaron una historia cruel. Que venderla era un acto de misericordia, que alguien más podría aprovecharla mejor. Evitaron mirarla a los ojos cuando la entregaron, porque la verdad vive en los ojos, y no querían verla. El comprador era un intermediario, un hombre que comerciaba con cosas no deseadas, herramientas rotas, caballos viejos y personas que el mundo ya había decidido que valían menos. Apenas miró a Elisa, solo probó la fuerza de sus brazos y frunció el ceño al ver su pierna. La pagaron a bajo precio, más barata que una cabra sana. Mientras la carreta la alejaba, algo dentro de ella se aflojó, no era esperanza, sino resignación. Cuando has sido rechazada por tanto tiempo, dejas de esperar bondad y aprendes a sobrevivir a la decepción. Días después llegó a un enorme rancho donde la tierra se extendía más allá de lo que jamás había imaginado, campos abiertos rodeados de cercas que parecían capaces de contener al mundo entero. El rancho pertenecía a Thomas Hale, un ranchero rico conocido por su mente aguda, su generosidad silenciosa y su extraña costumbre de ver lo que otros pasaban por alto. Había construido su fortuna no aplastando a los demás, sino escuchando, a la tierra, a los animales y a las personas. Cuando escuchó al intermediario decir una muchacha coja, solo sirve para trabajos ligeros, algo se movió en su interior, no lástima, sino curiosidad. Thomas vio a Elisa por primera vez cerca del establo, con la luz de la tarde reflejándose en su cabello. Estaba delgada y claramente mal alimentada, pero había una quietud en ella que no coincidía con la palabra rota que otros usaban con tanta facilidad. Ella sostuvo su mirada sin suplicar, sin bajar los ojos, y en ese instante él lo notó, la profundidad en sus ojos, una inteligencia silenciosa mezclada con tristeza, resistencia y algo más difícil de nombrar. Tal vez verdad. Tal vez fortaleza. No habló de inmediato. Observó cómo se movía, cómo cuidaba su pierna pero aún así cargaba agua con determinación, cómo les hablaba a los caballos con una ternura que parecía comprender su propio dolor. Esa noche, mientras otros reían alrededor del fuego, Elisa estaba sentada un poco apartada, remendando una tela rota con manos hábiles. Nadie se lo pidió. Simplemente vio algo que necesitaba arreglo y comenzó. Thomas entendió entonces que el mundo suele confundir utilidad con valor y fuerza con apariencia. Lo había visto antes, animales despreciados que luego resultaban valiosos, tierras abandonadas que florecían con paciencia. Algo le decía que Elisa era igual, subestimada, mal juzgada, fuerte de una manera distinta. La vida en el rancho no era fácil, pero era diferente. Nadie la golpeaba por moverse despacio. Nadie la insultaba por descansar cuando el dolor aparecía. Thomas le asignó tareas acordes a sus capacidades, no para limitarla, sino para que pudiera crecer. Organizaba suministros, cuidaba animales heridos y poco a poco se convirtió en alguien a quien los demás buscaban, no por obligación, sino porque hacía los días más llevaderos. Aún así, Elisa protegía su corazón. La bondad, había aprendido, podía desaparecer tan rápido como llegaba. Una noche de invierno, una tormenta violenta azotó el rancho.
Las cercas cedieron, los animales entraron en pánico y el caos dominó la oscuridad. En medio del desorden, un joven del establo fue arrojado del caballo y quedó atrapado bajo los restos. Mientras otros se paralizaban, Elisa actuó. Ignorando el dolor que le atravesaba la pierna, se arrastró entre el lodo y la madera rota, hablándole con calma al muchacho, manteniéndolo consciente hasta que llegó la ayuda. Cuando Thomas los encontró, Elisa estaba empapada, temblando y sangrando, pero seguía sosteniendo la mano del joven, susurrándole palabras de ánimo. Esa noche, cuando la tormenta pasó y el silencio regresó, Thomas se sentó frente a Elisa en la cocina, con una lámpara cálida entre ambos. Le dio las gracias, pero en su voz había algo más que gratitud, había respeto. Por primera vez en su vida, alguien no la vio como un problema, sino como alguien que importaba. La revelación la golpeó con fuerza y rompió en llanto, lágrimas guardadas durante años finalmente libres. Thomas no la interrumpió. Sabía que a veces la compasión consiste simplemente en acompañar. Con el paso de los meses, Elisa comenzó a cambiar, no en su cuerpo, sino en su espíritu. Reía con más facilidad. Se enderezaba un poco más. Se permitía imaginar un futuro que no estuviera marcado por el rechazo. Thomas también cambió. Su presencia le recordó por qué había elegido una vida de cuidado y humanidad en lugar de codicia. Ella veía valor donde otros veían defectos. Una tarde, Thomas le preguntó sobre su pasado. Elisa se lo contó todo, la venta, las palabras, la creencia de que valía menos. Al terminar, esperó el juicio. En cambio, Thomas dijo algo que viviría para siempre en su corazón: el mundo no te falló porque fueras débil. Te falló porque no supo reconocer una fuerza como la tuya. El momento más profundo llegó sin ruido ni espectáculo. Thomas liberó legalmente a Elisa de cualquier reclamo y le ofreció un salario, educación y un lugar permanente en el rancho, no como caridad, sino como reconocimiento de su valor. Más tarde, la ayudó a escribir una carta a su familia, no llena de rencor, sino de verdad. No pidió perdón ni venganza. Solo dijo quién había llegado a ser. Años después, Elisa caminaría, todavía con su cojera, por el rancho que ahora ayudaba a dirigir, guiando a otros que se sentían invisibles. Personas llegaban rotas de distintas maneras, y ella miraba sus ojos, tal como Thomas una vez miró los suyos, y reconocía la verdad que vivía ahí. La familia que la vendió creyó que se deshacía de una carga. Lo que entregaron fue un alma capaz de transformar vidas. Y el ranchero que miró más allá de su pierna encontró algo más que una trabajadora. Encontró un recordatorio de que la mayor fortaleza de la humanidad muchas veces viene disfrazada de debilidad. Porque a veces, lo único que se necesita para cambiar una vida es alguien dispuesto a mirar lo suficientemente profundo como para ver la verdad en los ojos de otra persona.